¿Cómo estás? Me da gusto saludarte nuevamente. Bueno, aquí estamos con una reflexión más cuando la vida duele. Mira lo que dice el Salmo 73, versículos 21 adelante. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Cuando te preguntas por qué Dios creó el sufrimiento, durante muchos años hablé con gente que sufría. Algunos fueron responsables directos, pero muchos por la intensidad del sufrimiento tuvieron profundas dudas acerca de Dios. El dolor nos lleva a cuestionar nuestra creencia en Dios. Una y otra vez escuchamos las palabras: Dios es omnipotente, es verdaderamente tan poderoso, Dios es justo. ¿Por qué parece que no le importa el sufrimiento? ¿Y dónde está cuando más lo necesitamos? Son palabras que las conocemos bien porque en medio del sufrimiento yo también las he formulado. Si no has tenido que confrontarlas, probablemente alguno ante el dolor brotarán de tus labios también estas palabras. Pero si oyes estas palabras en el sufrimiento físico emocional, hoy puedes encontrar una respuesta a tu sufrimiento. En esos momentos que ningún deseo, en medio de una desesperada búsqueda, Dios quiere darnos lo invaluable, algo que nunca hubiera perdido. Cada pregunta puede convertirse en una invitación a la esperanza, a la entrada al regalo de su misericordia. Mira el Salmo 38, 9 y 10, puedes leerlo con calma. Durante un paseo por el jardín, por un parque, por la playa, por la ladera de la montaña, por un instante parece que el mundo todo está en orden. La creación refleja la grandeza de Dios. En el mundo abunda la belleza, no hay duda de eso. Pero si te detienes a observar muy detenidamente a la humanidad, empezarás a notar el dolor y el sufrimiento. Todos los seres humanos parecen profundamente sufriendo. Algunos se destruyen entre sí. Todo lo que tiene la vida está expuesto al infortunio, accidentes o enfermedades. Pero, ¿por qué Dios permite que entrara el sufrimiento al mundo? Descubrí esta pregunta en un lugar menos inadecuado, en un hospital. La lepra, la enfermedad llamada Hansen, no siente un dolor físico, pero es la tragedia de su condición, y a medida que la enfermedad invade su cuerpo, las terminales nerviosas que transmiten el dolor quedan insensibles. Con el tiempo se producen deformaciones físicas porque el enfermo no puede sentir el dolor. Hay pacientes que les han amputado los dedos, los pies, porque no sienten ningún dolor, ¿sí? Muchos pacientes de ese hospital perdieron la vista, porque la lepra atrofia las células que producen el dolor y que avisan a la necesidad de parpadear. El dolor no es una innovación del último momento de Dios para que te haga la vida miserable. ¿Sabe usted que mayor o menor el dolor nos sirve de algo? Las células que producen el dolor nos alentan cuando nos cambiamos los zapatos, cómo tomar la escoba, el rastrillo o cómo pestañear. En síntesis, el dolor nos permite mantener una vida libre y activa. Sin advertencia del dolor, muchos deportes serían demasiado peligrosos. En pocas palabras, sin dolor nuestra vida sería un constante peligro de muerte. No seríamos advertidos de la ruptura del apéndice, infartos o tumores cerebrales. El Salmo 22:2, léelo con calma. Cuando dudas del poder de Dios, la muerte, la enfermedad, los terremotos, los tornados, todos los desastres despiertan preguntas acerca de la participación de Dios en la tierra. ¿Por qué Dios no lo pone fin a algunas de las peores sufrimientos? Job dice el 38:1 y 2, tú me instruirás. Paso a paso Dios va llevando a Job
por el proceso de la creación. Crea el planeta Tierra, acaba las profundidades del océano, establece el sistema solar y le echa a andar, le da forma cristalina a la nieve. Luego se refiere a los animales. Tenemos infinidad de indicadores de que Dios no está conforme con el estado actual del mundo, como tampoco seguramente lo estaremos nosotros, pero Él tiene planeado hacer algo mejor. Y a través de los profetas, de la vida de Jesús, el Nuevo Testamento, se trae el tema de la esperanza, aquel gran día cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva. A veces, por estar en esta creación gimiente, no podemos dejar de sentir el dolor del viejo Job, cómo sufre Job. El Salmo 13:1, mira, cuando parece que Dios es injusto. ¿Por qué a mí, nos preguntamos casi instantáneamente cuando nos enfrentamos a una tragedia? 2000 automóviles iban por la autopista bajo la lluvia. ¿Por qué el mío patinó hasta el puente? Todos los niños van a la escuela. ¿Por qué el disparo de un loco alcanzó a mi hijo? Un raro cáncer afecta a 1 de cada 100 personas. ¿Y por qué tuvo que ser mi padre entre esas víctimas? Cada una de esas preguntas supone que Dios, en cierta medida, es responsable, que Él es directamente causante del dolor. ¿Acaso Dios selecciona la manera en que vamos a morir? Yo creo que sí. De una u otra manera es que lo conoce todo. ¿O acaso Dios dijo, pues a ver cómo muere? No, en su soberanía, Dios sabe cómo vamos a morir. La gente que está sufriendo se atormenta con esta inquietud. Mientras yacen en cama se preguntan acerca de Dios. Con frecuencia creyentes, con buenas intenciones, le hacen sentirse peor. ¿Y hay algo que habrá hecho para merecer esto? ¿O no has orado lo suficiente? Y llegan a la sala del hospital sintiéndose culpables o frustrados. El único lugar donde podemos resolver nuestras dudas acerca de Dios es en la Biblia. No creo que el dolor intenso no enseñe. Si el sufrimiento en sí enseñará, el mundo sería sabio, pues todos sufriríamos. Y al sufrimiento hay que agregarle aflicción, comprensión, paciencia, amor, disponibilidad y el deseo de seguir siendo vulnerables. Juan 9, del 1 al 5, Lucas 13, del 1 al 5, enseñan que el dolor muchas veces no es causa del pecado. Algunos sufrimientos están relacionados con la conducta, el alcoholismo, el tabaquismo, algunas enfermedades venéreas. Sin embargo, muchos de nosotros no estamos siendo castigados por Dios. En cambio, el sufrimiento sigue el patrón inesperado y aparentemente inexplicable dolor sufrido por Job y las víctimas de las catástrofes mencionadas por Jesús. Cuando te preguntas si Dios le importas, ¿por qué Dios no muestra más interés por nosotros? Si a Dios le importa mi dolor, ¿por qué no me lo hace saber? El escritor teólogo C.S. Lewis, en su libro El problema del dolor, en él contesta fehacientemente algunas de las dudas que surgen cuando los cristianos sufren. Cientos de miles de personas han encontrado consuelo en ese libro. Pero cuando su esposa contrajo cáncer, él vio cuando la vida de su esposa se iba apagando poco a poco en la cama de un hospital hasta que murió. Después de su muerte escribió otro libro sobre el dolor, mucho más personal y el motivo un sufrimiento observado. Y en este libro Lewis no cuestiona la existencia de Dios, sino cuestiona el amor de Dios. Y en ningún otro momento Dios pareció tan distante o despreocupado. ¿Dios me ama realmente? Si lo hace, ¿dónde estaba en ese momento de semejante sufrimiento? Aún el creyente más fiel como C.S. Lewis puede cuestionar el interés personal de Dios. En momentos así la oración parece palabras que caen al vacío. Jesús pasó la mayor parte de su vida con personas que sufrían. Cuando le pedía directamente que sanara a alguien, sanaba el dolor. ¿Qué siente Dios de nuestro dolor? Bueno, mira a Jesús y reacciona ante las personas que padecían. Era de tristeza y sufrimiento. Y luego, con poder sobrenatural, sanaba las causas que producían ese dolor. En Jesús tenemos el hecho histórico de cómo reacciona Dios ante el dolor. Jesús nos muestra el lado personal
de la respuesta de Dios al sufrimiento del ser humano, y luego con poder sobrenatural sanaba las causas que producían el dolor. En Jesús tenemos el hecho histórico de cómo reaccionó Dios ante el dolor. Todas nuestras dudas acerca de Dios y el sufrimiento deberían pasar por el filo de lo que sabemos de Jesús. Jesús no solo respondió con compasión al dolor, sino que el hecho asombroso en que Dios mismo tomó el dolor, el mismo Dios que hizo alarde ante Job de su poder creativo, decidió sujetarse al mundo y a todas las leyes naturales, incluyendo el dolor. Dios no le exige a nadie, al hombre, que no se exija a sí mismo. Él tuvo el valor y la honestidad de tomar su propia medicina. El hecho de que Jesús haya venido a sufrir y morir no elimina el dolor de nuestra vida, lo sabemos. Tampoco nos garantiza que siempre vamos a tener consuelo, pero nos muestra que Dios no se sienta aparte y nos observa sufriendo solos. Él se compadece con el ser humano, porque en su vida terrenal enfrentó más dolor que el que jamás llegaremos a sentir la mayoría de nosotros. Al hacerlo, obtuvo una victoria que hará un mundo diferente, que el mundo futuro sin sufrimiento. Cuando necesitas sentir el amor de Dios, lee el Salmo 17, versículos 7 y 8. Si tú estás sufriendo en este momento, reflexiona en estas palabras. Podrías encontrar la respuesta de Dios probablemente, y yo creo que sí, pero reflexiona en estas palabras. Cuídate, que Dios te bendiga. Maranata.